Bien, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a hablar un poco acerca del timer 0, vamos a ver qué cosa es, cómo configurarlo y sobre todo vamos a hacer un pequeño ejemplo para que esto quede claro. Aquí por ejemplo en la hoja de datos del PIC 18F2550 podemos ver dos diagramas de bloques. Uno es cuando el timer 0 está trabajando con un registro de 8 bits. Y en el diagrama de abajo vemos cuando el timer 0 trabaja con un registro de 16 bits. Entonces la pregunta sería, ¿qué cosa es el timer 0? El timer 0 básicamente consta de un registro que puede ser de 8 bits o de 16 bits que se va a estar incrementando con eventos internos o con eventos externos. Cuando se incrementa con eventos internos decimos que está configurado como temporizador. Cuando este registro se incrementa con eventos externos decimos que está configurado como contador. Esto lo definimos con este bit T0CS. Por ejemplo, si este bit lo colocamos en 1, significa que el timer 0 va a trabajar en modo contador, es decir, va a contar eventos externos. Estos eventos externos pueden ingresar por el pin T0CKI, que para el PIC 18F2550 es el pin RA4. Significa que el tren de pulsos o la señal de reloj que ingresemos por este pulso va a hacer que este registro se incremente. Como es un registro de 8 bits, se va a incrementar de 0 hasta 255. Pero si nosotros queremos trabajar el timer 0 en modo temporizador, tendríamos que colocar este bit en 0. En este caso, lo que va a hacer que este registro se incremente va a ser el ciclo de instrucción. El ciclo de instrucción no es otra cosa que el tiempo que le toma al CPU en ejecutar una instrucción en ensamblador. Supongamos que estamos trabajando con un cristal de 4 MHz. Si nosotros a esta frecuencia le sacamos el periodo, que es la inversa, nos daría 0.25 microsegundos. Si nosotros a este tiempo lo multiplicamos por 4, entonces tendríamos 1 microsegundo. Y este es el tiempo que le tarda al CPU del microcontrolador en ejecutar una instrucción en ensamblador. Esto es lo que se le llama ciclo de instrucción. Entonces, para este ejemplo, cada microsegundo este registro se va a estar incrementando en una unidad. Como es un registro de 8 bits, significa que va a contar desde 0 hasta 255. En el siguiente pulso, este registro se va a desbordar, significa que va a pasar a 0. En ese momento, este bit TMR0 y F se va a colocar en 1. Y en este caso, si nosotros hemos habilitado las interrupciones, se va a producir una interrupción por desbordamiento en el timer 0. Si nosotros trabajamos a una frecuencia de 1 MHz y este es un registro de 8 bits, el tiempo máximo que podríamos obtener al incrementar este registro sería 256 microsegundos. Pero si yo quisiera ejecutar retardos o tiempos mayores, entonces yo me podría ayudar de esto, que es el preescalador, que no es otra cosa que un multiplicador de periodos o un divisor de frecuencia. Si estamos trabajando a 1 microsegundo, el ciclo de instrucción, y colocamos el preescalador en 2, entonces lo que estamos haciendo es multiplicar este ciclo de instrucción por 2. Significa que ahora el timer 0 ya no se va a incrementar en 1 microsegundo, sino en 2 microsegundos, y aquí obtendríamos un retardo mayor, en este caso el doble. Y de esta forma el preescalador puede llegar inclusive hasta 256. Luego, cuando trabajamos el timer 0 en 16 bits, el funcionamiento es el mismo, solo que la diferencia es que el registro que se va a estar incrementando esta vez es de 16 bits, es decir, nos va a permitir generar retardos aún mayores. Bien, entonces ahora veamos qué registros son los que tenemos que configurar. En este caso vamos a configurar el registro T0COM. Aquí por ejemplo en el bit 7, el bit TMR0 OM, lo que va a hacer este bit es habilitar y deshabilitar el timer 0. Si colocamos en 1 este bit, significa que estamos habilitando el timer 0. Y si colocamos en 0 este bit, significa que estamos deshabilitando el timer 0. El bit 6, el T0 8 bit, es para configurar el registro del timer 0 como un registro de 8 bits o un registro de 16 bits. Con 1 significa que estamos colocando este registro a 8 bits y en 0 significa que estamos configurando este registro de 16 bits. Luego el bit 5, T0CS, este bit lo que va a hacer es configurar el timer 0 en modo contador o en modo temporizador. Si colocamos en 1 este bit significa que estamos trabajando en modo contador, y si colocamos este bit en 0 significa que vamos a trabajar el timer 0 en modo temporizador.
El bit T0 SE es para configurar si el incremento en el registro timer 0 se va a hacer con un flanco de subida o con un flanco de bajada. Este bit solamente es configurable en modo contador. Si colocamos en 1 este bit, significa que el registro timer 0 se va a incrementar con cada flanco de bajada en el pin T0 CKI. Y si colocamos en 0 este bit, significa que el registro timer 0 se va a incrementar con cada flanco de subida. El bit PSA lo que hace es habilitar el preescalador o deshabilitar el preescalador. Con 1 estamos deshabilitando el preescaler y con 0 estamos habilitando el preescalador. Si habilitamos el preescalador, podemos escoger uno de estos valores para asignarle al preescalador. Bien, eso es todo lo que vamos a configurar aquí. Ahora vamos a MPLAB-X. Yo aquí ya tengo un proyecto creado, se llama TMR0 PIC 18F2550. Estamos trabajando en una frecuencia de 4 MHz. Y lo que vamos a hacer aquí es primero configurar el timer 0 en modo temporizador. Lo vamos a utilizar en modo temporizador y a 8 bits. Y vamos a generar un tiempo de 10 milisegundos. Es decir, vamos a hacer que el LED que se va a encontrar conectado en el pin RB1 se encienda durante 10 milisegundos y se apague durante 10 milisegundos. Al final tendremos un periodo de 20 milisegundos. Entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo yo puedo saber qué valor debo cargarle al registro TMR0 para generar este periodo? Aquí nos vamos a ayudar a esta pequeña hoja de cálculo que he creado. Aquí por ejemplo tenemos la fórmula que vamos a utilizar si es que estamos utilizando el timer 0 a 16 bits. Y aquí está la fórmula si es que utilizamos el timer 0 a 8 bits. Como se darán cuenta, lo único que varía es este número. En este caso es 65.536 y aquí es 256. Aquí tenemos los valores disponibles del preescalador. Aquí por ejemplo vamos a trabajar una frecuencia de 4 MHz. Lo estoy colocando en Hz y le doy el tiempo, en este caso 1 milisegundo. Y como verán, trabajando con este preescalador no puedo generar un retardo de 1 milisegundo utilizando o no utilizando el preescalador. Necesito utilizar el preescalador. Si coloco el preescalador en 2, tampoco puedo llegar a generar ese tiempo de retardo que es 1 milisegundo. Si lo coloco en 16, en ese caso sí, aquí me aparece un número positivo. Entonces, si yo coloco el preescalador en 16, ahí sí puedo generar un retardo de 1 milisegundo cargando al timer 0 este valor. Aquí tenemos en decimal y aquí tenemos en hexadecimal. Por ejemplo, si yo coloco el preescalador en 2, si yo trabajo 8 bits no puedo generar ese retardo, pero si trabajase a 16 bits sí lo podría hacer, porque aquí me está dando como resultado un número positivo. Con esto te puedes dar cuenta en qué momentos yo puedo utilizar el timer 0 8 bits o en qué momentos lo puedo utilizar en 16 bits. Obviamente que cuando requiero generar tiempos mucho mayor, entonces me conviene configurar el timer 0 a 16 bits. Y además, si quiero generar tiempos mayores, la otra opción es incrementar el preescalador. Si yo pongo a 256 y aquí coloco, por ejemplo, los 10 milisegundos que quiero generar, me dice de que yo debería cargarle este número o este en hexadecimal en el registro timer 0 y de esta forma podría generar un retardo de 10 milisegundos. Así que vamos a hacer eso. Yo aquí simplemente voy a copiar una función aquí que se llama timer 0-temporizador. Aquí lo que estamos haciendo es configurar el timer 0 en modo temporizador. Como habíamos visto en la hoja de datos, este bit al colocarlo en 1 estamos trabajando el timer 0 a 8 bits. Luego estamos habilitando en modo temporizador colocando este bit T0CS en 0. Estamos habilitando el preescalador y finalmente estamos colocando el preescalador en 256. Y el valor que me dice acá es de 8. Significa que este valor yo debo cargarlo en el registro timer 0 y es lo que voy a hacer acá. Aquí colocamos de 8 y finalmente encendemos el timer 0. El pin RB1 lo estoy colocando como salida porque ahí vamos a conectar un LED. Y finalmente, la forma más óptima para trabajar con temporizadores es combinándolo con interrupciones. De esta forma, el CPU puede hacer otras cosas y cuando se produzca el desbordamiento del timer nos avisará utilizando una interrupción. Para evitar las interrupciones, utilizamos lo siguiente.
Con esto estamos habilitando las interrupciones globales. Con esto estamos colocando en 0 la bandera, el indicador de que se ha producido una interrupción. Es una muy buena práctica inicializarlo en 0. Y finalmente con este bit colocando en 1 estamos habilitando la interrupción por desbordamiento en el timer 0. Aquí lo que hacemos es invocar esta función. Y finalmente aquí creamos la función que va a atender a dicha interrupción. Como todas las interrupciones siempre van a saltar a esta posición, lo que hacemos aquí es preguntar por la bandera respectiva, el flag respectivo. En este caso para el timer 0 es TMR0IF. Este bit se va a colocar en 1 inmediatamente cuando el timer 0 se desborde. Aquí lo que hacemos es cambiar el estado del LED que se encuentra ubicado en el RB1, es decir, si era 1 va a ser 0, si era 0 va a ser 1. Y finalmente borramos esta bandera. Esta bandera siempre la tenemos que borrar de forma manual, no, la interrupción se va a estar ejecutando constantemente. Y cuando hacemos esto, aquí nuevamente debemos cargar este valor para que se ejecute nuevamente el tiempo establecido, que en este caso es 10 milisegundos. Vamos a compilar esto. Ahí está. Vamos a Proteus para probar este ejemplo. Ahí está. Vemos que se está produciendo este parpadeo. Recuerda que el pulso en alto tiene una duración de 10 milisegundos y el pulso en bajo también de 10 milisegundos. Aquí vamos a medir. Y tiene aproximadamente 10.2 milisegundos. Ahora vamos a probar esto en un circuito real. Vamos a cargar este código al microcontrolador. Ahí está, espero que se aprecie el parpadeo, es muy rápido, así que se ve un pequeño efecto ahí en el LED. Bien, ahora veamos cómo trabajamos el timer 0, pero en modo contador. En este caso, veamos esta función, que es timer 0 en modo contador. Lo que hacemos es nuevamente trabajar el timer 0 en 8 bits. Configuramos el timer 0 en modo contador colocando en 1 este bit de 0CS. Deshabilitamos el preescalador y finalmente cargamos este valor 255 para que en el siguiente pulso el timer 0 se desborde. Yo voy a colocar la entrada del timer 0 en un pulsador, cosa que cuando yo presione el pulsador el timer 0 se desborde. Y aquí finalmente habilitamos el timer 0. Aquí lo que hacemos es llamar esta función. Listo. Y aquí lo que hay que hacer es nuevamente cargar este valor en la entrada. Además, debemos configurar el pin RA4 como entrada. Aquí está. Y además, como este microcontrolador tiene entradas analógicas, las deshabilitamos con esta instrucción. Compilamos. Aquí había algo que me faltaba, que es hacer que el timer 0 se incremente con flancos de bajada. Esto lo configuramos con el bit de 0S. Compilamos nuevamente. Vamos a Proteus. Vamos a generar un flanco de bajada en el pin RA4. Ahí está, como se darán cuenta cambió. El LED se encendió. Vamos a generar nuevamente otra interrupción. Ahí está, y esta vez el LED se apagó. Ahí está. Ahora vamos a cargar el código al microcontrolador. Colocamos la cámara. Bien, vamos a presionar el pulsador. Ahí está, se encendió. Solté y no pasó nada. Acuérdense que es con un flanco de bajada. Presiono nuevamente. Se apagó. Cuando lo suelto no pasa nada. Bien, espero que este video les haya gustado y sobre todo que se haya entendido. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, que compartas la información y nos vemos en el siguiente video. Gracias.